Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Me lleváis mucho tiempo pidiendo una entrevista, que es la entrevista al camarada Arenas, a Manuel Pérez Martínez, que seguramente muchos en España le conoceréis por ser un histórico militante y dirigente del Partido Comunista de España reconstituido. Y aunque nos ha costado un poquito, lo hemos conseguido, le tenemos aquí. La verdad que es todo un placer tenerte en el canal. Nosotros personalmente, tanto yo como mi camarada que llevamos el canal, nos hemos leído varios libros tuyos, hemos seguido de cerca. Bueno, seguramente habrás visto el vídeo que te dedicamos también desde el canal hace ya unos años ya de ese vídeo. Y la verdad que, bueno, es todo un placer tenerte en el canal y sobre todo nos interesa mucho tu opinión acerca de la geopolítica, la política oficial, tanto internacional como nacional, cómo ves el panorama del movimiento comunista internacional y en España, porque, claro, nosotros que llevamos en ese debate, en ese movimiento ya desde hace unos años, pero me imagino que es bastante diferente a lo que te tocó a ti vivir, pues creo que es muy interesante saber cuál es tu análisis, tu opinión, sobre todo después de haber salido de la cárcel, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor presentación la puedes hacer tú mismo. Bien, mejor de lo que yo lo pueda llegar a hacer. Entonces, bueno, te voy a hacer un poco la palabra para que te presentes a los camaradas, nos comentes un poco tu trayectoria política y nada, te cedo la palabra para que la gente te conozca un poco, ¿vale? Bueno, bien. Mi nombre es Manuel, mis apellidos Pérez Martínez. Soy militante comunista desde los 14 años. Milité durante varios años en las juventudes del Partido Comunista de España. Me escindí de ese partido, que ya no era Partido Comunista, por supuesto, con otros militantes, hace ya bastantes años de esto. Y a partir de ese momento nos propusimos la tarea de reconstruir el partido, porque consideramos que el partido había degenerado. Soy obrero de la construcción, ya no, porque en fin, hace tiempo que dejé de trabajar, tuve que pasar a la clandestinidad, después he estado muchos años en la cárcel, y ahora me encuentro en la calle con mis familiares, con mis camaradas y amigos, y me siento muy bien. Y sé que te han hecho muchas entrevistas desde que has salido de la cárcel y te han insistido mucho en el tema de a ver qué tal en la cárcel, cómo ha sido un poco, pues eso, tu paso por la cárcel, porque has pasado, desgraciadamente, décadas. Entonces, bueno, no quiero que la entrevista se base en tu paso por la cárcel, pero sí creo que es inevitable, sobre todo para que la gente vea la opresión, la represión que sufriste. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito cómo fue tu paso por la cárcel, por qué estuviste tanto tiempo y demás. Bien, estaba en la cárcel en tres tiempos diferentes. La primera vez me detuvieron fue en el año 70, tuve poco tiempo, entonces era muy joven. Me detuvieron repartiendo hojillas, octavillas. Me pusieron libertad provisional. Cuando se convocó el juicio me pedían 4 años y ya no aparecí. Desde entonces se puede decir que pasé a la clandestinidad, si bien de una forma muy relativa, ¿no? Porque entonces no era conocido prácticamente, mi militancia se limitaba a las juventudes del partido. Después ya en el año 75, 76 ya fue diferente, ¿no? Me detuvieron en una reunión del Comité Central de mi partido. Entonces cumplí una condena de 7 años por propaganda ilegal y asociación ilícita. Habíamos sido acusados de terrorismo, nada menos. Y ahora esta otra campaña ha durado ya bastante más tiempo, ¿no? Ha durado 25 años seguidos. Y te puedes imaginar las condiciones. O sea, han sido 20 años en primer grado,
El primer grado, ya sabes que es el régimen más estricto, más duro en las prisiones, y aquí en España en particular, ¿no? El aislamiento, la intervención de comunicaciones, eso lo he tenido hasta ahora, ¿no? Hasta el último día he tenido las comunicaciones intervenidas. Y en el año 2000, ya, digo 2020, 2020 ya me pasaron a segundo grado y me trasladaron a la prisión de Aranjuez y ahí el régimen ya era algo más suave, ¿no? Pero todo este tiempo ha sido, bueno, no quiero hablar de ello porque hay camaradas que lo han pasado bastante peor que yo, esa es la verdad, pero bastante duro, ¿eh? Bueno, y la finalidad que ellos han perseguido siempre ha sido la rendición, el arrepentimiento, esa era la finalidad del régimen, no era otra, ¿no? Porque sabían que no íbamos a renunciar y que estábamos firmemente convencidos de nuestras ideas, y entonces si no te arrepientes, pues te quiebran, ¿no? Que es la política que han seguido. Y ni una cosa ni otra han logrado, ¿no? Y eso es lo que puedo decir, ¿eh? Que estoy entero. Un poco físicamente, pues la edad también cuenta, pues tengo ya, había cumplido 81 años, la edad cuenta, tengo algunas dolencias, pero es lo normal, lo natural a mis años, ¿no? En lo que afecta a la cuestión moral, pues no solo no han conseguido quebrarnos, a mí, a mis camaradas, sino que ha sido todo lo contrario. Nos hemos reafirmado aún más en nuestras convicciones comunistas, ¿eh? Es todo lo que te puedo decir así brevemente. Pues la verdad que hay que tener en cuenta un poco cómo concebimos los comunistas también en la cárcel, ¿no? Como otra trinchera de lucha, al fin y al cabo, ¿no? Yo no puedo hablar en primera persona sobre una experiencia de cárcel porque no he estado nunca, pero sí que he leído acerca de cómo conciben los comunistas, ¿no? El paso por la cárcel como otra trinchera de lucha, y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, de que a veces incluso para el propio Estado capitalista o un Estado fascista, etc., puede llegar a ser incluso contraproducente porque en vez de efectivamente sucumbir a los revolucionarios, en muchos casos incluso los reafirman los ideales. Y la verdad que, bueno, habla muy bien de ti al fin y al cabo, ¿no? De que no hayan conseguido doblegarte, sino que al contrario, que aunque hayas pasado años, hayas conseguido reafirmarte y salir más convencido que nunca de esos ideales, ¿no? Y bueno, en España mucha gente pues ya conoce el Partido Comunista de España reconstituido, cómo se extindió el Partido Comunista de España y demás, pero imagino que en otros países que también nos están viendo no conocen qué es el Partido Comunista de España reconstituido. Entonces, bueno, háblanos un poco así brevemente sobre lo que es el partido, por qué se creó un partido aparte del Partido Comunista de España, en qué se diferencia y demás, brevemente, ¿eh? Bueno, nuestro partido se reconstituye en el 1975, después de un periodo de unos 7 años de trabajo, yo diría, intensivo, dentro de lo que entonces llamábamos el movimiento de izquierda radical, revolucionario. Nuestra organización se había quedado en Francia, en la migración política española en Francia. Entonces en España existió una dictadura, la famosa dictadura franquista, ¿no? Y aquí prácticamente se puede decir que el marxismo y el leninismo apenas si se conocía, porque los carrillistas nunca han difundido la doctrina marxista, ¿no? Los textos de Carrillo y para de contar, ¿no? Entonces, esa es la emigración desde, a partir de las luchas del 68, cómo se genera todo un movimiento en general y en particular la migración política que se plantea reconstruir el partido, dado que ya se da por sentado que el partido había sido destruido, había sido degenerado por los carrillistas y hay que ir a la reconstrucción del partido, ¿no? Así es como se hace una reunión a la que asisten varios grupos escindidos previamente y se constituye lo que entonces llamaba la Organización de Marxistas de Españoles, porque eran españoles en Francia los que crean la organización. Después se cambia lo de españoles por España, pero una vez que ya la organización ingresa al interior, se empieza a hacer una labor aquí, se consigue conectar con
núcleos de estudiantes, sobre todo en la Universidad de Madrid, y de obreros, principalmente de la construcción y de industria, tomando como base el barrio de Valleca, del Pozo, el Tierrimundo, ¿no? Así es como se constituye la OML, ya, Organización de Marxistas Leninistas de España. Hay una conferencia, muy brevemente, ¿no? Hay una quinta conferencia, porque esta primera organización se estructura en federaciones, es un funcionamiento que entonces llamábamos policentrista, no había un centro único, en fin, el programa era prácticamente una copia del programa de Nueva Democracia del PC chino. Entonces, en la quinta reunión general, donde ya asistimos los del interior, vamos en representación allí, camaradas de Madrid y de Cádiz y tal, entonces allí se abre un debate y planteamos dos cuestiones fundamentales. O sea, primero, el partido no puede ser un partido policéntrico, tiene que tener un solo centro, ¿no? Un ejemplo. Y tiene que tener un funcionamiento de centralismo democrático, eso es fundamental. Y la otra cuestión política, ideológica, es la referente a la estrategia a seguir en la Revolución Española, ¿no? Esto no era un país colonial, ni semicolonial, era un país capitalista, monopolista de Estado, además, que oprimía a otros pueblos, ¿no? Entonces, nosotros lo definíamos como un Estado monopolista de régimen fascista, ¿no? Y esta es la plataforma a partir de la cual vamos al Congreso reconstitutivo que se celebra en el 75 en plena crisis ya del régimen. Se plantea además la necesidad de reconstruir el partido porque ya la situación lo exigía, lo venía exigiendo, ¿no? Y consideramos que ya habíamos creado las bases orgánicas, políticas y ideológicas para la reconstrucción del partido. Y así es como se proclama ya la reconstitución del partido. Lo planteo muy brevemente, ¿no? Y bueno, desde entonces hemos funcionado, hemos trabajado como tal partido ya, ¿no? No obstante, nunca hemos dado por acabada la tarea, ¿eh? Es una tarea que prácticamente no se acaba nunca, ¿no? Pero sí habíamos creado ya los fundamentos, las bases que nos permitía funcionar y salir a trabajar entre las masas, que es lo que pasa en primer plano a partir de ese momento, ya sobre la base del partido con su programa, su línea política, sus estatutos, etcétera. Esa es la historia de la reconstrucción del partido. Sí, es que yo te he preguntado un poquito acerca de esto porque cuando he ido preguntando a ciertos seguidores que eran de otros países me he dado cuenta que no conocían tanto la historia del Partido Comunista de España reconstituido. En España sí, lógicamente muchos comunistas lo conocemos, pero fuera no. Entonces me parecía muy interesante la pregunta acerca del partido en este sentido, ¿no? Y creo que también es muy interesante saber cuál es tu opinión acerca de la situación del movimiento comunista en España. Porque claro, has pasado mucho tiempo en la cárcel, imagino que ahora has salido y te has encontrado pues con un movimiento comunista completamente nuevo, como quien dice, ¿no? O sea, destacamentos nuevos, partidos nuevos, organizaciones nuevas, caras nuevas. Pero seguramente muchas cosas te sonarán de batallas ideológicas pasadas, ¿no? Es decir, revisionismo, el desviacionismo, las tendencias nacionalistas, el academicismo, el trotskismo, ¿no? Todas estas cuestiones han estado siempre en el movimiento comunista, no solamente de España, sino internacional, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo lo ves actualmente? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que el movimiento comunista en España es completamente revisionista? ¿Hay una deriva nacionalista importante? ¿Es contrarrevolucionaria incluso? Bueno, háblanos un poquito sobre tu opinión, con lo que te has encontrado fuera. Ha sufrido como ningún otro la más brutal represión del régimen. Esto, claro, coincide primero con nuestra posición de rechazo, de denuncia de la reforma del régimen, que ellos presentan como una reforma democrática y nosotros denunciamos como una reforma de fachada del régimen del 39. Nunca hemos reconocido que haya un régimen del 78, como ellos lo presentan, y no solo ellos, sino todos los grupos y organizaciones que incluso se llaman comunistas. Para nosotros es el mismo régimen del 39 que implantaron los fascistas a sangre y fuego en este país.
Y más, esta posición nos ha merecido la represión más bestial de la dictadura fascista, ¿no? Que ha continuado. Entonces, no obstante, el partido ha seguido existiendo, a pesar de la represión, a pesar de que en el 77 es detenida la dirección del partido, el Comité Central, en el pleno que organizamos después del segundo congreso. El partido ha seguido existiendo. Inmediatamente se formó un comité central provisional y el partido ha continuado existiendo. El partido nunca ha dejado de trabajar, nunca ha dejado de denunciar al régimen y de participar en las luchas obreras y tratar de organizar a los trabajadores en sus reivindicaciones, etcétera, ¿no? Pero es cierto que en todo este periodo se ha creado un vacío. La represión nos ha impedido trabajar como podíamos haberlo hecho, ¿no? De haber tenido, voy a decir, un plantel de cuadros como teníamos en aquel momento, preparados y dispuestos, ¿no? Eso nos ha privado de hacer un trabajo en profundidad y en extensión. Esa es la realidad. Entonces, esto ha generado un movimiento de tipo espontáneo que los oportunistas han aprovechado. Cuando hablo de oportunismo, hablo de carrillismo, hablo de trotskismo, hablo de los llamados nacionalistas. Para nosotros todo eso forma una corriente política e ideológica de carácter oportunista, ¿no? Esto está ahí, eso es evidente. No obstante, no han indudado todo, o sea, no han cuajado verdaderamente. La prueba está ahí, los carrillistas prácticamente han desaparecido, o sea, están en el gobierno, pero están de aquella manera, son la muletilla de los galosos, ¿no? Como nosotros les llamamos, ¿no? En cuanto a otras organizaciones o movimientos como Podemos, por ejemplo, también tuvieron su día de gloria, pero se han acabado prácticamente también. HB, los vascos, la izquierda adversale, también han tenido sus momentos, sobre todo cuando eran apoyados por el movimiento armado, cuando la guerrilla en Euskal Herria, ahora están colaborando igualmente con el gobierno, con el Estado, se han integrado, han abandonado toda, incluso yo diría toda cultura de resistencia, que es lo que caracteriza al pueblo vasco, ¿no? Y se están arrastrando prácticamente a la cola de los socialfascistas, como nosotros les llamamos, ¿no? Entonces, hay ahora una nueva corriente que ha aparecido ahí a la sombra de todo esto, sobre todo en Euskal Herria, el movimiento de izquierda, no sé si se llama el movimiento socialista o algo así, ¿no? Sí. Bueno, yo he ojeado por encima, porque no merece la pena meterse ahí en ese berenjenal, los textos de esto, y eso es un bollo, eso es indigerible, ¿no? Y se presentan como la alternativa, ¿no? La alternativa internacional, la composición del movimiento comunista a nivel mundial, tal, cuando ni siquiera mencionan a España, no aparece ningún asunto que se refiera a la situación de nuestro país, en la historia del movimiento aquí aparece en un ejemplo, ¿no? Para que te hagas una idea, ¿no? Pero es cierto que están sembrando confusión. Eso es un hecho real, no hay que negarlo, que están sembrando confusión, sobre todo entre la juventud. Además, es un sector, tengo entendido, que parte de la universidad, ¿no? La universidad como aquí los de Podemos, la universidad fundamentalmente, no digo que sean todos, pero fundamentalmente la universidad, y arrastran a un sector de la juventud que se ha ascendido de HB, de toda la izquierda adversaria, que no está contento, que no está de acuerdo con la posición claudicadora que han adoptado los Ortega y compañía, bueno, están buscando y han encontrado un tocho que no hay quien lo dijera y están debatiendo y peleándose y no sabemos por dónde va a salir eso. Ahora, lo que sí puedo asegurar es que eso no va a ninguna parte. Eso, tengo noticias incluso que se están desinflando ya, ¿no? En aquellos lugares donde se habían hinchado, ahora se están desinflando, pero además de una manera acelerada. Bueno, esta es la realidad. O sea, el movimiento comunista está débil, la represión nos ha afectado muchísimo. Hay otro factor muy importante y es lo que podemos llamar la caída de
del socialismo, del campo socialista, la desaparición de la ONU, la vía que ha tomado China, que también no es que se encamina, es que ya ha llegado, ha sido restaurador el capitalismo. Todo eso influye muchísimo, eso es evidente. Y nos impide un desarrollo, voy a decir, más acelerado. Pero en nuestro momento se está desarrollando. Estamos llegando a muchos sitios, sobre todo la clase obrera nos toma muy en cuenta en muchos lugares. La vanguardia, estoy hablando de la vanguardia, ¿no? Por las marcas, lo que ya sabemos, ¿no? La lucha económica, fin, tal, ¿no? Y yo te digo con franqueza, acabo de salir de la cárcel después de muchos años de allí, no tenía muchas noticias, esa es la verdad, porque la intervención de comunicaciones me impedía incluso conocer el órgano de mi partido, no entraba de ninguna manera, y al salir me he encontrado con una situación que me hace estar muy optimista, de verdad, Ahora mismo acabo de venir de Herrera, he estado allí con mucha gente y me han hecho varias entrevistas, tal, y tengo previsto volver allí dentro de poco a hacer nuevas actos, etcétera. O sea, es un ejemplo, ¿no? Me esperan también en Andalucía, he estado en Galicia, en Cataluña, y esto no son amiguetes solamente, que quede claro, son militantes, son gente que tiene interés en consultarlo, en preguntarlos, en conocer nuestra línea política y a ver qué pueden hacer, etcétera. Y eso es un dato muy importante. O sea, nuestro movimiento, el marxismo-leninismo, el comunismo, tiene un gran futuro. Yo estoy convencido de eso. Porque estos otros movimientos han demostrado ya lo que son. Un rebrote de eso, una vuelta a comenzar ahí, no tiene ninguna perspectiva, no tiene recorrido, eso es así. Y lo que se plantea es que, bueno, ajustemos nuestra táctica también a las nuevas condiciones. Para eso tenemos previsto un congreso a celebrar, y repito que esto hay que convocarlo todavía, pero ya estamos debatiendo entre nosotros la necesidad de un quinto congreso del partido, donde habrá que elaborar la línea, los estatutos, el programa, habrá que ajustarlo también, no se trata de partir de cero, ni mucho menos, es ajustar, adaptarnos a la nueva situación y mostrar una plataforma a partir de la cual podamos, el movimiento obrero revolucionario y el pueblo en general pueda tener una guía, ¿no? Y así están las cosas. Y bueno, has hablado un poco de distintas organizaciones que hay en el movimiento comunista en España actualmente, pero ¿no crees también que hay una especie de deriva nacionalista tanto pues, española como vasca, catalana, gallega y demás dentro del movimiento comunista? En vez de ser el propio marxismo-leninismo, incluso internacionalismo, lo que guía a las organizaciones comunistas, ¿no crees que hay una deriva nacionalista en las organizaciones comunistas que, bueno, ahora mismo componen el movimiento comunista en España? Bueno, yo distingo muy claramente entre lo que es el movimiento comunista o las organizaciones comunistas de las nacionalistas. O sea, no hay que confundirla. Si bien es cierto que los nacionalistas tratan de camuflarse con la bandera, con el manto del comunismo. Y esto ocurre también con los oportunistas, los trotskistas y los reformistas. El comunismo se está poniendo de nuevo de moda, eso es un hecho real y es muy significativo que sea así. ¿Por qué? Porque todas las demás llamadas alternativas han fracasado, han dado de sí todo lo que tenían que dar. Esto es un hecho real. Entonces, hay un intento de utilizar las consignas, la bandera, incluso el nombre. Por ejemplo, está de moda hablar de resistencia. Ahora todo el mundo es un resistente, todo el mundo habla de, incluso en la publicidad, pásate la resistencia. Bueno, pues esto es una moda. Solo nosotros hemos hablado en este país de resistencia. Nuestro órgano central tiene por consigna la resistencia, es el título, es la cabecera de siempre, ¿no? Y claro, eso no se entendía, ahora parece, porque tampoco se entiende. Hay por ahí una consigna de este movimiento socialista que viene a decir resistir no es vencer. Eso va dirigido contra nuestro movimiento, contra nuestro partido, porque nuestra consigna es resistir es vencer. Y eso desde la guerra del 36 ya era así. ¿Qué pasa? ¿Que no hemos vencido resistiendo? Bueno, pero vamos a vencer.
es una cuestión estratégica. Ellos no entienden, el concepto de resistencia no lo entienden y lo manejan de una manera demagógica, mentirosa. Pero la realidad es que hay una situación de crisis general en el sistema que repercute en este país y que llama a resistir, de momento. El concepto de resistencia lo que llama es acumular fuerzas en una política de lucha económica, político, social, hasta alcanzar un grado tal de acumulación y de crisis en el sistema que permita dar el salto, ¿no? Lo que Lenin llamaba la situación revolucionaria, ¿no? Cuando lo de arriba no puede y lo de abajo no quiere, entonces a esa situación vamos a llegar, vamos encaminados a eso, ¿no? Y se llega a esa meta, vamos a llamarlo así, resistiendo, no retrocediendo o manteniendo la llama viva de los objetivos. Y tal. Esa es la táctica que nosotros planteamos, ¿no? Mientras que todos estos movimientos eso lo han abandonado, se está hablando continuamente de hacer reformas dentro del sistema, de avanzar a partir de crear lo que los trotskistas siempre han llamado áreas de poder, tal. Todo eso es puro cuento, pura mentira, ¿no? El poder se crea cuando derrotemos el poder central de la oligarquía, ¿no? Bueno, yo no me quiero extender en ese asunto, ¿eh? Pero la verdad es esta, que todos esos grupos, todas esas tendencias han fracasado. Y lo que demuestra que los llamados, en fin, para nosotros carrillistas, los llamados comunistas están en el gobierno, aplicando leyes, aprobando leyes antiobreras, ahora están en la OTAN, están en la Unión Europea, van a aplicar la política armamentista, sí, por supuesto que protesta y tal, pero están ahí, están ahí. Y en cuanto a los llamados nacionalistas, ahí los tenemos. El movimiento nacionalista de Euskal Herria pues está colaborando con el gobierno central. Los nacionalistas en Cataluña, pues está ocurriendo lo mismo con la izquierda republicana, ahí están. Entonces, lo que aparece es parece la gran burguesía que sigue ostentando la etiqueta del nacionalismo, pero es una burguesía que está sometida a los grandes grupos industriales y financieros que gobierna el gobierno central. Hay una cuestión, no me quiero extender porque no tenemos mucho tiempo, pero que nosotros estamos tratando ya, nosotros hemos analizado toda la historia del movimiento aquí, de la evolución del régimen, etcétera. Y nosotros partimos de que el movimiento democrático burgués se acabó. La guerra civil, revolucionaria aquí, puso punto final. La burguesía democrática que aspiraba a dirigir el Estado y se enfrentaba, por supuesto, a los terratenientes, a la banca y todo eso, fue vencida, fue aplastada, y con ella las organizaciones obreras, el partido, etcétera. Y eso no ha vuelto a resurgir. Lo que ha resurgido es una nueva pequeña y media burguesía, pero ya hecha a los pechos de la oligarquía financiera, que es la que impone su ley y sus normas y sus condiciones. Y esa burguesía llamada nacional, cuidado, que son oligarcas en Euskal Herria, en Cataluña, incluso en Galicia, están unidos al régimen desde el comienzo y no se van a desprender de él. Pelean por obtener una mayor tajada, el reparto de la plusvalía, pero no se van a ir. Otro motivo porque ahí está la Unión Europea, etcétera, etcétera, ¿no? También. Y esa es la realidad. O sea, no hay posibilidad de que el nacionalismo prospere en España. Solo hay una posibilidad, una, la que se ligue al movimiento obrero, socialista y comunista, hasta derrocar al Estado que los sostiene a todos. Y, claro, nosotros somos conscientes de que ese movimiento democrático se acabó, que no podemos contar con ese movimiento. Y curiosamente, todas las llamadas de izquierda y partidos comunistas cuentan con ese sector, parten de ahí, de que hay una burguesía democrática, que es un aliado, que podemos... Mentira, no hay nada de eso, es falso. Esa burguesía traicionó a la República, asesinó a los comunistas, apuñaló al Frente Popular por la espalda, y eso está ahí y ha continuado siendo así. Lo que pasa es que, claro, la burguesía está ahí. Mientras exista la economía capitalista, la burguesía no va a desaparecer. Eso está muy claro. Y genera cierta economía, pequeña economía, en el campo, en la ciudad y tal, pero esos sectores no pueden aspirar a encabezar el Estado. Se acabó. Y solo tiene una opción,
aliarse al proletariado, pero no lo va a hacer la pequeña y media burguesía. Lo va a hacer en la medida que la pequeña o ciertos sectores de la pequeña burguesía se van arruinando, se van proletarizando y empieza a plantearse el problema no desde el punto de vista del presente, sino del futuro. ¿A dónde van? Hay un proceso de proletarización extendido, esto lo reconoce todo el mundo. Entonces, va a ser que analizar este fenómeno y encuadrarlo históricamente, histórica y políticamente. Eso es lo que nosotros planteamos. Y este movimiento no tiene en cuenta nada de eso, al contrario, está batallando sobre las ideas de hace un siglo. Se acabó. Y por eso no tiene ninguna salida, no tiene ningún futuro. A nosotros nos está costando, nos va a costar, pero es la única vía posible, no hay otra. Y bueno, luego seguramente también te habrás dado cuenta que, o te habrán contado, que este canal es marxista-leninista, nos reivindicamos abiertamente marxista-leninista, asumimos la metodología marxista-leninista para analizar tanto la historia como distintos sucesos y demás. Y una cosa que yo me he dado cuenta estos últimos años, y que igual te lo han transmitido a ti también, es que en las nuevas generaciones de comunistas hay como una especie de mala manía, un mal vicio de considerar el marxismo-leninismo como algo ya caduco, ¿no? Como algo que responde a una historicidad concreta, que funcionó en la Unión Soviética, pero que hoy en día no tiene ningún sentido. Y utilizan la trampa que tú, por cierto, también creo, si no me equivoco, que escribiste un artículo sobre esto, que es el volver a Marx, ¿no? Es decir, recuperar el marxismo más original, la Comuna de París, no sé qué, ¿no? Entonces, háblanos un poquito acerca de esto. ¿Tú piensas de verdad que el marxismo-leninismo está caduco y que el volver a Marx representa una vía revolucionaria para los comunistas actuales? Vamos a ver. Es cierto que existe esa corriente que es la que difunde la burguesía, por supuesto, el revisionismo desde siempre ha sido así, Marx ya pasó, hay que revisarlo, vivimos un nuevo tiempo, etcétera, ¿no? Y también los trotskistas hay que prestar mucha atención porque son los que más están insistiendo ahora mismo en esa tesis. Lenin estuvo bien en su momento, pero ya no, ya Lenin no vale. ¿Ahora quién vale? Pues no sabemos quién, pero luego seguro Trotsky es el campeón, es el salvador, es el profeta, ¿no? Y en torno a esas ideillas, pues se está generando un ambiente de rechazo al marxismo, en lo que tú dices, de volver a Marx. Pero si esta gente nunca ha estado en el marxismo, no pueden volver a donde no han estado nunca. Hay que partir. Nunca han sido marxistas, mucho menos leninistas, y ahora no pueden pretender volver a un lugar donde nunca estuvieron. Y es más, que no es ya como lo fue en otra época, eso es cierto. Pero cuidado, nosotros partimos de una posición de principio, y la posición de principio es posición marxista-leninista, diría más, estalinista. No se puede hacer borrón y cuenta nueva de todos esos principios, esas experiencias, lo que ha dado al movimiento, a la historia, a la sociedad, todo el movimiento comunista, desde el manifiesto en adelante. Eso está ahí, es nuestra base, es nuestro fundamento. No vamos a prescindir de eso nunca jamás. Pero, efectivamente, la sociedad cambia. Hemos pasado de la libre competencia, el capitalismo de libre competencia y la democracia burguesa, que correspondía a esa libre competencia, al monopolismo, al imperialismo, a los regímenes reaccionarios que están, en definitiva, actualmente muy en boga. Eso es real, eso está, claro, y eso nos obliga a nosotros a, no digo revisar, que no es una revisión, sino a adaptar, ajustar, es lo que hace Lenin con respecto a Marx y Engels, ¿no? Ajustar el marxismo auténtico, no el falsificado de los revisionistas, sino el marxismo de Marx y de Engels a las nuevas condiciones del imperialismo, y en un país muy concreto, ¿no? Y esas experiencias valen para el conjunto del movimiento comunista internacional. El leninismo, marxismo-leninismo, eso yo diría, más vigente que nunca. Porque ahí seguimos teniendo el imperialismo no ha desaparecido. Y el leninismo precisamente, nace de ahí, del análisis de esta evolución, vamos a llamarla así, del sistema capitalista. Y de ahí se desprende una serie de tesis económicas, políticas, ideológicas, que son las que hay que aplicar, porque sigue vigente, no ha pasado eso. Las contradicciones imperialistas están ahí. La lucha
voy a decir, de clase, no digamos, o sea, no solo no ha desaparecido, sino que se está extendiendo a prácticamente todos los países. Antes eran unos pocos países del centro, vamos a llamarlo así, de Europa fundamentalmente. Ahora eso se ha extendido a todo el mundo, porque el proletariado se ha extendido también a todo el mundo, porque el capitalismo ha abarcado ya, durante la llamada mundialización, prácticamente al globo terráqueo, ¿no? Y eso está ahí, eso da más vida al marxismo, lo hace más actual. El manifiesto, yo parto, ese manifiesto, fíjate, no, ni siquiera necesitamos, que sí necesitamos, en la polémica, recurrir a Lenin, por supuesto, pero a mí me bastaría con el manifiesto. Yo diría, el manifiesto es la base, nuestra doctrina está contenida ahí, y eso no ha perdido ninguna vigencia. Es lo esencial, por supuesto, las cuestiones secundarias o aleatorias es lo que hay que revisar, por supuesto, pero lo esencial sigue ahí. Entonces, es una moda ahora hablar de que, bueno, el Lenin ya pasó, ahora ya no está vigente, ahora ¿qué es lo que está vigente? El ultraimperialismo, han pasado, ahora fíjate, no hablan tanto del ultraimperialismo, es curioso como lo que llama el interimperialismo, ¿no? Están modificando un poco eso, porque claro, la teoría del ultraimperialismo ya no se sostiene porque el ultraimperialista, el amo, el yanqui, se ha hundido, se está hundiendo, ahora ya aparecen otros imperialistas, entonces ya, además eso expresa la bancarrota de la tesis del ultraimperialismo, pero muy claro, ya no es un solo imperialista el que domina, ya hay otros imperialistas, pero eso es una deformación, eso es falso. Eso es completamente falso. Bien, podemos seguir hablando de esto, si te parece. Sí, eso luego vamos a darle un poco de caña a eso, bueno, a análisis geopolítico, porque te voy a hacer varias preguntas acerca de eso. Antes de eso quería tratar otros temas más, pero sí voy a hacer un pequeño comentario a lo que has dicho tú, ¿no? Porque efectivamente es como la gente utiliza el volver a Marx, ¿no? Porque si te fijas, Marx queda como una figura entre los comunistas pura. ¿Qué quiero decir pura? Que, por ejemplo, Lenin tuvo que gobernar. Stalin gobernó. Mao gobernó. Es decir, claro, de la gobernanza surgen unas contradicciones que a veces tienes que lidiar con las contradicciones que hay. La revolución y el proceso revolucionario y la profundización en ella no es una línea recta. A veces son pasos atrás, es zigzag, e incluso tienes que tomar decisiones contradictorias debido a las condiciones internacionales y nacionales que puedes llegar a tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que personajes como Marx no llegaron a gobernar, no tuvieron que incurrir en estas contradicciones de gobernar. Entonces es muy tentador, en vez de analizar por qué Stalin tuvo que tomar ciertas decisiones, pues el típico pacto Ribbentrop-Molotov, por ejemplo. ¿Por qué Lenin tuvo que normalizar relaciones con la Italia fascista? Bueno, pues porque vives en un mundo y la revolución no prosperó en todo el mundo y tienes que, al fin y al cabo, llegar diplomacia, lo que se llama diplomacia, ¿no? Pero Marx no tuvo que lidiar con eso. Entonces queda como impoluto, puro, y además es de los primeros, lógicamente, el que sistematiza todo. Entonces es muy tentador llegar a ese volver a Marx para no tener que analizar esas contradicciones de gobernar, que es a mí al menos lo que me están diciendo, que esta gente nunca quiere ejercer el poder, que esta gente nunca cree de verdad y que esa profundización de la revolución se vaya a producir, porque es muy bonito en las redes sociales poner frases de Marx, no sé dónde, hablar de Marx por encima y ya está, pero lo difícil realmente es ejercer el poder, pasar a la práctica esas ideas, ¿no? Entonces, bueno, hemos hablado un poquito del movimiento comunista en España, pero también te quiero preguntar sobre el actual gobierno superprogresista, ¿no? Que se vende como superprogresista, tenemos un gobierno de coalición del PSOE, Sumar, anteriormente estaba Podemos, y con todos esos aliados, Esquerra Republicana, Bildu por aquí, el PNV, bueno, un auténtico Frankenstein en toda regla, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, dime un poquito cuál es tu opinión acerca del gobierno súper progresista como se consideran ellos y qué futuro le ves al gobierno español actual. Bueno, yo voy a poner un ejemplo, o sea, Felipe González, el famoso Felipe González,
ganó unas elecciones con mayoría absoluta y se mantuvo durante muchos años, ganó varias elecciones sucesivas, ¿no? Luego vino Zapatero, también ganó, con mayoría, y mantuvo una cierta estabilidad en el gobierno, ¿no? Mantuvo una cierta estabilidad en el gobierno. El Pedro llega al gobierno tras una moción de censura y ha tenido necesidad de contar con el apoyo parlamentario de Podemos, Izquierda Unida, los nacionalistas, o sea que es bastante más débil este gobierno y el partido llamado socialista que los anteriores. Eso es una evidencia, no hace falta extendernos mucho, es una realidad. Y eso es lo que está marcando la vida política de este país. O sea, un partido o un gobierno sostenido por una llamada izquierda que aparentemente es muy poderosa, pero es muy débil, más débil que nunca, porque estos otros están antes en la reserva y han tenido que recurrir a ellos. El régimen recurrió a los felipistas para sostenerse, eso está muy claro, y los felipistas y sus herederos, sus sucesores, han tenido que recurrir a la otra reserva que les quedaba, la llamada izquierda, extrema izquierda y a los nacionalistas. Pero todo eso demuestra una debilidad enorme del mismo régimen, en definitiva. Entonces, claro, han cumplido ya su tarea, el trabajo sucio que le correspondía, Felipe González sobre todo, machacar al movimiento revolucionario, incluso nacionalista revolucionario, democrático, y llevar a cabo la reconversión, etcétera, que necesitaba el régimen para salir de la crisis en la que estaban metidos los años 70, etcétera, en fin, y 80, el principio de los 80, y estos han recogido esa herencia para tratar de, apoyados también en Europa, coincide con el ingreso en Europa, para fortalecer el mismo sistema, en definitiva. En el aspecto económico, pero también en el político, ¿no? La llamada Constitución democrática recoge todo esto. Ya es la constitución régimen en nuevas condiciones. Yo diría en las nuevas condiciones de la crisis general del sistema. Y eso es lo que tienen. Entonces, han hecho ya el trabajo sucio, ahora les toca al PP ocupar el puesto y están peleando por eso. No hay ninguna diferencia esencial entre la política del PP y la del PSOE, ninguna. Es lo esencial. Hay, sí, los que le apoyan, por un lado, los nacionalistas, por un lado, los llamados nacionalistas, y la llamada Podemos, por ejemplo, Izquierda, que algunas protestas tienen que realizar, porque si no, ¿qué pintan ahí, no? Y al mismo tiempo le tienen que conceder algún margen, alguna migaja, por así decirlo, para justificarse, ¿no? Pero la realidad es que el capitalismo español, el capital monopolista español, ya no tiene más capacidad para hacer concesiones. O sea, ha agotado toda posibilidad de hacer reformas mínimas, que es lo que han estado haciendo, y en el cual esta gente tenía su papel, y ahora lo que se trata es de dar palos. Es lo que se está planteando ya claramente. Hay un resurgimiento del movimiento obrero, yo diría, todavía no lo vamos a calificar de revolucionario, pero tiende a ello. Lo que está claro es que están poniendo en cuestión toda la política del gobierno de izquierda, el más progresista, figúrate tú, de la historia, en lo que están metidos todos, no olvidemos esto, están todos ahí, no ha quedado ninguno fuera prácticamente, están poniendo en cuestión toda esa política y están reclamando verdaderas transformaciones que no las va a haber. Y como no las va a haber, ahí están ya de nuevo los peperos y los fascistas declarados, que todos son, pero bueno, todavía hacen algunos equilibrios, los del PP, dispuestos a acabar con lo poco que, las pocas concesiones que se habían visto obligados a hacer antes. Y esa es una realidad. Entonces, la perspectiva que hay ahora mismo es la recomposición del movimiento obrero sobre bases, voy a decir, de lucha de clase, no sobre la base de la conciliación, la paz social, etc. Eso está llegando a su fin. Y sobre todo, plantear claro la perspectiva de un movimiento de carácter socialista y comunista con vista a la toma del poder, que es la única posible solución. Que eso no es fácil, no, ni se va a conseguir en 2 días, ni mucho menos, pero sí es la única salida. Y esto es lo que hay que inculcar a la
vanguardia al principio, sus obreros que están en la calle ahora, que están batiéndose, que están enfrentándose incluso a la policía, y claro, combatir la corriente economicista, tradiunionista, oportunista, muy ligada a los trotskistas, sobre todo, que está tratando de sentar plaza ahí para conseguir de nuevo desviarlo. Es lo que ellos llaman la alternativa. ¿La alternativa a qué? A los carrillistas, a los socialfascistas, para ocupar su puesto, porque no se propone acabar con el sistema, no se propone ir contra el Estado, no van contra el Estado. Como los otros están ya prácticamente desprestigiados, desenmascarados, ven la oportunidad de ocupar su puesto, en todos los planos. Y eso es lo que tiene que quedar claro, que no van a resolver todavía menos que los otros, van a obtener menos migajas que nosotros. Y en eso estamos ahora mismo. Pues si te parece, vamos a dar ahora sí un salto al plano internacional. Dejamos de lado un poco ya España, su momento comunista y demás, y vamos a pasar al tema internacional, que creo que es otra cuestión, ¿no? Que te va a interesar a ti mucho y la gente le va a interesar la opinión que tengas, ¿no? Porque yo me pongo en tu piel un momento, ¿no? Y joder, un poco chocante, ¿no? De que sales a la cárcel ya y ves una situación geopolítica difícil. Porque es difícil, porque estamos viendo que han vuelto bueno, nunca se fueron las guerras, pero por ejemplo tenemos una guerra potente en Europa. El militarismo, por ejemplo, ¿no? Es más que evidente la tendencia militarista de las élites capitalistas europeas, impulsada, como no, por Estados Unidos, Donald Trump y demás, e incluso ese auge reaccionario que están teniendo los propios países, ¿no? Entonces, bueno, ¿tú cómo describirías así, en pocas frases, ¿no?, la actual situación geopolítica que se vive? No solamente Europa, Occidente, sino la situación geopolítica que se vive actualmente en el mundo. Bueno, esto lo venimos analizando nosotros desde hace muchísimo tiempo, no es algo que nos haya cogido de sorpresa o tengamos que revisar una posición contraria a lo que ahora estamos sosteniendo. O sea, hay una coherencia total entre lo que nosotros hemos estado denunciando y analizando y lo que está ocurriendo ahora. En cierta medida podemos decir que se está confirmando nuestras tesis. No digo que ya hemos estado defendiendo estas tesis en solitario, posiblemente haya gente por ahí que también ha defendido lo mismo, pero en lo que respecta a nosotros, las cosas han sido así. O sea, hemos considerado siempre que la caída de la Unión Soviética, del campo socialista, no suponía el fin de la historia, en ningún caso. Pensamos que la crisis del imperialismo se iba a acentuar y que lo iba a hacer precisamente en la agudización de las contenciones antiimperialistas. El esquema era, bueno, la idea era muy simple. Antes existía una contención, voy a llamar, principal entre el campo socialista y el campo imperialista. Desapareció el campo socialista, la contradicción que se abre paso es la contención dentro del propio campo capitalista o imperialista. Esa era nuestra tesis. Y esto, decíamos, vamos a empezar a verlo. Vienen las intervenciones, coincidiendo con este cambio, ¿no? Las intervenciones de Estados Unidos ya abiertas en el plano del Oriente Medio, en Yugoslavia, tal. Y decimos, ya empieza. Y en el Golfo, tal, y decimos, esta es la guerra del Golfo, ya lo planteamos nosotros como la primera gran batalla de la tercera guerra mundial. Ya hablamos de eso, la guerra del Golfo. Pero no obstante, seguíamos sosteniendo que eso iba a conducir al enfrentamiento entre las grandes potencias. Coincide con la caída de la Unión Soviética, está el Yeltsin por allí, en fin, tal. Claro, en aquel momento nosotros incluimos a la Federación Rusa, al Yeltsin, como parte del imperialismo. No tanto como una gran potencia imperialista, pero sí como una política que tendía a convertirse de nuevo como la época zarista, poco más o menos. Igual, era un paralelismo que se podía establecer, ¿no? El zarismo y el nuevo capitalismo ruso, que es vinculado y subordinado a las grandes potencias de Occidente, ¿no? Con Yeltsin era así. Pero claro, Rusia vive una verdadera debacle económica, social, moral, y eso, de alguna forma, nosotros
entendíamos que iba a provocar una verdadera reacción. Y eso ya lo tuvimos en el intento de golpe de agosto contra Yeltsin, ahí vimos ya que ahí había un sector importante dentro del ejército y de los servicios secretos y tal, que por supuesto de la burocracia, vamos, lo que había sido hasta entonces la burocracia soviética, que iba a ofrecer resistencia y que iba a poner de alguna manera un muro al deterioro de esa situación. Y la práctica así ha sido. Entonces, aparece un Putin que para nosotros representa ese sector, ya por supuesto, y a la nueva burguesía rusa, pero no es un sector oligárquico. O sea, hay que matizar esto. Nosotros consideramos que en Rusia existen oligarcas, pero no existe una oligarquía. Que son conceptos diferentes. La oligarquía, ya lo conocemos sobre todo por Lenin, tiene sus raíces en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, formación un monopolio, se genera una oligarquía financiera ligada a estos monopolios y esta a su vez ejerce un dominio sobre el poder político y cultural. Aquí no se da, porque no se ha generado, no existía esa oligarquía en la época, existía capitalista, existía una economía subterránea, todo eso, pero no existía una oligarquía. El partido seguía gobernando, la influencia política del partido era fuerte todavía, no había dado lugar a la aparición. Ahora bien, la de verdad que genera eso, que aparezca una serie de aprovechados que parten del partido, muchos de ellos, del Estado, que se forran y, en fin, en la venta a bajo precio de la propiedad privada, digo, de la propiedad pública, de la propiedad del Estado, y así se genera determinados, yo diría clanes oligárquicos, ¿no? Pero la oligarquía como bloque social y tal no existe porque eso es fruto de desarrollo histórico y ahí no se ha dado ese desarrollo. Bueno, en Chile ocurre algo parecido, no es lo mismo, pero ocurre algo, no se ha formado una oligarquía. Ahora posiblemente empieza a formarse. Ese es el problema. Entonces, si nos basamos en este análisis, viene el Putin, pone un poco de orden, mete en cintura a esos llamados oligarcas, los somete, y el que no se somete lo envía al otro barrio y se impone una política de Estado, de acuerdo con los intereses de una burguesía nacional, interesada en el desarrollo capitalista, por supuesto, y con la vista puesta en su integración en Europa. Eso no es admitido por la vieja oligarquía que dice, no, sois unos benedizos, vosotros sois los vasallos y ese territorio es nuestro, no lo vamos a comer, porque hay muchas riquezas ahí, mucho petróleo, mucho gas, muchas materias primas, y os vamos a romper en 7 cachos, vamos a formar ahí pequeños estados títeres que nos permitan a nosotros dominar. Ese es el planteamiento. A eso se opone la nueva burguesía rusa, y lo que se llamaba allí, no sé si se sigue llamando, el partido de los uniformados. Eso es un dato importante. De los uniformados, que Putin es el cabeza de este partido, que no es solo o exclusivamente la burguesía. Ahí está una parte del Estado con intereses en defender, en principio, la independencia nacional, etcétera, que es lo que corresponde al interés de esa nueva burguesía. Eso, claro, tenía que llevar al enfrentamiento, inevitablemente. Pero ese enfrentamiento no es entre potencias imperialistas. Rusia está colocada en la posición de supeditación, de inferioridad estratégica, económica, financiera, incluso militar en ese momento, pero tiene un arma que es poderosísima, que son las armas nucleares. En la ciencia, todo lo que ha creado el socialismo, etcétera. Y eso le permite preservar su independencia, que es lo que yo creo que se plantea desde un comienzo. Que entren aquí los imperialistas, que instalen sus empresas, tal, pero las armas nucleares son nuestras y esas no las vamos a soltar porque nuestra independencia está ahí. Eso es lo que ha ocurrido. Eso es lo que ha ocurrido. Luego, claro, viene el intento de llevar a cabo la guerra ya final, pues un plan viejo, no era nuevo, ve la oportunidad de, cuando el Yeltsin le votan, ve que eso no va a ir, el intento de colonizar Rusia no va a salir, a Putin le empieza a ver como lo que es, un representante de la Burguesía Nacional y que no va a tragar, y empieza pues ya el cerco final, meterse en Ucrania y empezar ahí ya. Es un plan trazado, o sea, después de los Balcanes van claramente a por eso. Y lo que hay es un enfrentamiento entre lo que nosotros calificamos
los que se niegan a los repartidores y los que se niegan a ser repartidos. Nosotros lo resumimos así. Los imperialistas tienen un plan de repartirse Rusia, China y el resto de los países neocoloniales, ¿no? Y estos, a su vez, resisten ese intento, se niegan a ser repartidos, logran una cierta independencia que hoy ya yo lo doy por hecha, y a esa política enrolan a los países como, ya lo sabemos, los BRICS famosos, ¿no? Que están interesados también en romper esa dependencia y exigir derechos, exigir igualdad, tal. Y ahí está la contradicción entre los viejos colonialistas, encabezados por el matón de la barraca, por Estados Unidos, y los países que se han independizado de la tutela en unos casos, del colonialismo, de la presión, y yo diría más, de la agresión. El caso último es el de Irán. Ahí hay un límite. No han hecho lo que buscaban los yanquis, los sionistas, han tenido que parar, porque se le van las cosas de las manos. Y si fuera una lucha entre potencias imperialistas, dos bloques, el imperialismo que hablan por ahí los trotskistas, eso efectivamente hubiera seguido en una guerra que no se va a producir. Yo estoy convencido que no va a haber. Se está barajando una especie de negociación global, convencido de eso. Ahora, no es fácil, claro, ahí confluyen muchas contradicciones, muchos intereses, va a llevar un tiempo, pero se va a establecer lo que nosotros llamamos un equilibrio o reequilibrio de fuerzas, que va a permitir al movimiento obrero levantar cabeza. ¿Por qué? Porque ya no es el problema neocolonial, en algunos países sí, como es África, ¿no? Pero esencialmente, hablando en términos generales, no predomina en el movimiento revolucionario mundial la cuestión colonial, sino la contradicción entre lo que quiero llamar la burguesía y el proletariado prácticamente en todos los países. En unos más que otros, de una manera más patente, en otros. Pero eso es la corriente principal actualmente, la contradicción entre la burguesía y el proletariado en todos los países. Se va a seguir dando la contradicción imperialista, por supuesto, pero hay un límite que ya se está encontrando ahí, que no pueden rebasar. El límite es la guerra que sería termonuclear, y eso nadie la quiere y a nadie le interesa. Eso es un hecho real, que hay que contar con él. Bueno, no sé si he contestado a tu pregunta. Sí, no. Yo quería hacer también un pequeño comentario acerca de esto, porque claro, efectivamente, la tesis del interimperialismo está muy de moda. Está muy de moda y sobre todo yo lo que he visto es que a raíz de la guerra en Ucrania esto se ha convertido como una especie de, ¿cómo decirte?, consigna o máxima para todo. O sea, yo de verdad te puedo decir que se habla de guerra interimperialista entre Sudán del Sur y Sudán. Guerra interimperialista. Con Irán. Guerra interimperialista. Es decir, se ha convertido en una máxima que no es aplicable. Es decir, a mí también me da la sensación de que es pereza analítica completa. Es decir, es un esquematismo. En la Primera Guerra Mundial, Lenin habla de contradicción interimperialista, porque efectivamente sí que había un bloque imperialista, otro bloque imperialista. En la Primera Guerra Mundial, pues reparto del mundo. Vale, guay, muy bien. Efectivamente, venga, Segunda Guerra Mundial. Y dicen, bueno, también es un poco más complejo porque iban a por la URSS, pero también había un nuevo reparto del mundo entre el bloque nazifascista y los democrático-burgueses capitalistas. Y bueno, una pugna. Venga, vale, te lo compro. ¿Y qué es lo que hacen? Ahora lo mismo. Trasladan esquemáticamente la contradicción interimperialista. Yo siempre lo digo muy clarito. Lenin dijo que el imperialismo es la fase superior del capitalismo. Hay que partir de eso. ¿Bien? No es una forma de gobernar. No es que un país sea más violento que otro, le hace más imperialista. No. No, eso no es imperialismo. El imperialismo es la fase superior. Y si uno, por ejemplo, compra la tesis del interimperialismo, claramente lo que está haciendo es poner Estados Unidos, que es el gendarme del mundo, vaya, y dice que, por ejemplo, Irán es imperialista. ¿Estás poniendo a Irán igual? O a Rusia. O sea, vamos a comparar de verdad a Estados Unidos y Rusia en la influencia externa, dominancia, hegemonía. No, a mí me parece absurdo. Es un esquematismo y una pereza analítica, en mi opinión, imperdonable. Imperdonable. En realidad lo que hay es un
El sistema es imperialista. Es la fase superior porque estamos ahí y tiene unas características bien delimitadas. Que esto también quiero decir una cosa a la gente. Cuando Lenin habla de las características del imperialismo, no crea esas concluye esas características para que las cojamos como una especie de guía para decir si este país es imperialista o no. Él analiza el sistema, el capitalismo que le toca vivir y saca ciertas conclusiones respecto al funcionamiento de ese sistema, que si vemos hoy se cumplen, además están incluso más avanzadas en el sentido que las fuerzas productivas también han avanzado, ¿de acuerdo? Y hay que adaptar ciertas cuestiones y demás, vale, bien, pero Lenin no nos da esos rasgos del imperialismo para decir, a ver, este país si lo cumple, este país no nos da para eso, bien, lo que en realidad hay es unos países que se han desarrollado históricamente a costa de otros. Es decir, hay un centro imperialista clarísimo, que es Estados Unidos más la Unión Europea, y lógicamente también hay desnivel entre estos dos, y luego hay una periferia del imperialismo que son el resto de los países que históricamente han estado sucumbidos a este centro, y podríamos hablar incluso de una semiperiferia, que pueden llegar a ser estos países que luchan por su soberanía nacional, que luchan, países capitalistas, ojo, que luchan por su soberanía nacional, que luchan por tener el control de lo que pasa dentro de sus fronteras, de su capitalismo nacional, etc, etc. Eso es realmente lo que hay. Bien, entonces, claro, toda esta gente que habla de interimperialismo, efectivamente intenta identificar, ¿no?, bloques. ¿Y cuáles son estos dos bloques? Clarísimos. El bloque otanista, bien, Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, Australia, más el sionismo, obviamente, que no forme parte de la OTAN, pero el sionismo también. Y luego está los BRICS, el bloque de los BRICS, ¿no? Entonces, a mí mucha gente me ha pedido que te haga esta pregunta, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu análisis respecto a los BRICS y si crees que tienen algún potencial revolucionario, si crees que están condenados al fracaso, si crees que hay demasiadas contradicciones dentro de los BRICS que lo van a impedir minimizar el poder de Estados Unidos o demás? Bueno, háblanos un poquito acerca de los BRICS. Bueno, hablas de pereza mental de toda esta gente, y yo creo que sí, hay mucho de pereza, ¿no? Pero principalmente lo que hay es toda una posición de clase. O sea, yo creo que esa es la cuestión fundamental. A esta gente no le interesa analizar la evolución que ha seguido el sistema capitalista hasta alcanzar la última etapa de su desarrollo, a partir del cual, y esto es muy importante, porque una cosa está unida a la otra, comienza la revolución socialista. Esta es la cuestión, que ellos no quieren, que están en contra, porque eso supone la pérdida de sus intereses, sus privilegios, su posición de clase. Entonces, está bien hablar del imperialismo, la lucha antiimperialista, pero eso está asociado en la concepción marxista-leninista a la revolución socialista. El comienzo de la revolución socialista a nivel mundial. Y eso históricamente se ha demostrado, ha sido así. Con la Primera Guerra, la Segunda, y ahora estamos en puertas de una tercera que no va a ser, todavía está por ver cómo va a ser, pero está en marcha de aquella forma. Y esto está asociado inevitablemente al surgimiento de un movimiento, porque el sistema está en crisis, la guerra lo va a hundir mucho más, va a generar una desarticulación de su aparato productivo, la superproducción, que es muy importante tener esto en cuenta, está ahí, junto a la superproducción está el crecimiento, yo diría, geométrico del proletariado a nivel mundial. Esto genera una situación revolucionaria a nivel mundial. Entonces, no es tanto qué va a pasar dentro de los BRICS, entre los BRICS, que está claro que hay muchas contradicciones, y, en fin, yo dudo que pueda ir muy lejos, porque los yanquis y los demás también intervienen, van a romper esa asociación, posiblemente en muchos pedazos, porque están haciendo concesiones, están maniobrando. Para nosotros no es lo esencial es el surgimiento de un movimiento obrero, revolucionario en todos los países, está resurgiendo, y eso nos plantea la cuestión de la revolución mundial, la revolución internacional. ¿Qué hacemos? La necesidad de la unión de los proletarios, de la consigna de Marx, el proletario de estos países unidos. Eso es lo que se nos está planteando en todo el mundo ya.
Y es en lo que debemos poner toda la atención. El imperialismo está ahí, es evidente, nada de ultraimperialismo ni imperialismo, sino el bloque imperialista, por supuesto, unido, pero en lucha al mismo tiempo, y eso se va a seguir desarrollando. Vamos a llamar bloque de los países independientes, para nosotros llamamos países independientes, burgueses, cuidado, no son socialistas, pero están defendiendo su derecho, simplemente, a controlar sus materias primas, su política interior, cultural incluso, y que no vengan los otros a despedazarlo y a decir cómo tienen que comportarse o cómo tienen que rezar a Dios. Todo eso juega un papel importante. Pero eso está ahí y es una contradicción muy importante. Pero para mí la contradicción fundamental es la que se está planteando entre el desarrollo de las fuerzas productivas, es un hecho real, la nueva tecnología, etcétera, y las relaciones de producción, que es la contradicción principal del sistema capitalista, que está agudizándose y está apareciendo de una manera abierta. Algo que estaba hasta ahora un poco larvado está ahí, abiertamente. Y eso nos lleva al desarrollo de la lucha de clases. Eso se traduce en un desarrollo de la lucha de clases a nivel mundial y en cada país en particular. Esto es muy importante. O sea, el imperialismo, con todas sus contradicciones en marcha, en desarrollo, y por otro lado, la revolución proletaria como salida a la crisis del imperialismo y esa lucha. Esa es la cuestión. Está referido a la Primera Guerra Mundial. Tenemos la primera revolución socialista. La segunda, decía, ya no es una lucha solo entre las grandes potencias por el parto del mundo, porque ya aparece la URSS ahí. Y ya no es, ya eso de alguna manera introduce un nuevo elemento que es lo que se aproxima a lo que hoy los BRICS. O sea, claro, la URSS no era los BRICS, no era un sistema capitalista, pero da paso a una situación en la cual ya los imperialistas no dominan absolutamente. Ya no son solo ellos los que están en liza. Ya hay movimientos de carácter nacional, no en el sentido político, sino en el sentido de que hay otros estados constituidos con suficiente poder para, por lo menos, frenarles. Eso es muy importante. Eso es importante. Asociado a esto hay otro gran problema que siempre surge, la fascistización de las formas de poder de la burguesía. A mí me preguntan muchas veces esto, ¿qué va a pasar? ¿Se van a imponer los fascistas en el mundo, en Europa? Y yo digo, alto parado, porque parecía que se iban a comer en el mundo en la Segunda Guerra y fueron derrotados. Pero fueron derrotados en una alianza, curiosamente, entre las fuerzas democrático-burguesas y las fuerzas socialistas y comunistas. ¿Qué va a pasar ahora? Pues muy posiblemente va a ser una alianza, entre comillas, entre los verdaderos demócratas que defienden los derechos de su nación y sus libertades nacionales y el movimiento comunista. Es muy posible. O sea que vamos, posible, no digo que vaya a ser exactamente así, pero hay una posibilidad de que sea así. Por ejemplo, el caso de Rusia está claro para mí. O sea, la burguesía rusa no tiene nada que hacer ya. Históricamente no tiene ninguna salida. Su baza era Europa, eso se le ha ido. El riesgo está por la tendencia hacia China, hacia la economía socialista de mercado, aunque ellos no se llamen socialistas, una especie de revolución rusa o una revolución con particularidades rusa, a imitación de los deiguistas. Hay un riesgo real allí, pero eso no va tampoco a ningún lado. La realidad es que el capitalismo ha llegado a su fin en su forma más extrema y hay una fuerza que emerge a nivel mundial que se manifiesta de esta manera. Los pueblos se han liberado, en general, del imperialismo. Ahora nos tenemos que liberar de la burguesía, de la propia burguesía, que esa no se va a ir con el imperialismo. Se va a resistir como sea. En pugna con los imperialistas ahora, pero cuidado, para sostener esa pugna tiene que intensificar la explotación y la opresión dentro de sus propios países. Y eso es lo que va a agudizar, está agudizando ya las contradicciones en el interior. Esa es la cuestión, el planteamiento que nosotros hacemos. Nada de ultraimperialismo, nada de interimperialismo, un cierto equilibrio de fuerza, porque la guerra no tiene salida, la guerra termonuclear no hay salida, van a seguir produciéndose guerras, por supuesto, enfrentamientos, pero esto va a estar limitado, posiblemente con un tratado en el que va a estar implicada la ONU, fíjate, ahí se puede emplear el Consejo de Seguridad, ahí posiblemente va a haber mucho de eso. No digo mañana o pasado, pero la tendencia va a ser esa. Y dentro de este equilibrio, el movimiento obrero va a poder reponerse
Entre otros motivos porque ya no tenemos el gran problema de ir a por el matón que viene a machacarnos. Ya ese ha sido anulado en principio. Ahora el matón es la propia burguesía, que quiere utilizar esta nueva posición, que realmente es una derrota que nosotros le hemos infligido al imperialismo y que nos prepara para ir ahora contra la propia burguesía. Yo lo veo en esta mecánica histórica, esta dialéctica, ¿no?, de la historia. Yo lo veo así. Bueno, Pues yo sí quería comentar un poco acerca de los BRICS, porque la gente, en esa pereza mental que te he comentado antes también, porque hay gente muy buena voluntad y que es marxista-leninista y demás, pero a veces eso, pecan de ese esquematismo, de esa pereza mental que hay que desechar porque al fin y al cabo no nos acerca a la realidad. Y la realidad, la verdad, es siempre revolucionaria, ¿no? Entonces, los BRICS hay que dejar muy clarito, no es ninguna unión militar, no es una especie de anti-OTAN, no, no, es un bloque comercial en el que, bueno, hay vínculos políticos, pero sobre todo en el tema económico. Bien, pero los BRICS tienen una gran contradicción en sí misma entre ser una burguesía soberanista, bien, que en pro del desarrollo nacional capitalista de sus propios países y su histórico carácter de burguesía compradora. Porque muchos de estos países pertenecen, bueno, sus burguesías pertenecen a esa burguesía compradora que ha sido dependiente de Occidente. Mucha ocasión. Mucha ocasión. Y ahí surge una contradicción enorme entre vamos a desarrollarnos desde nuestras propias fuerzas, repito, capitalistamente, pero vamos a desarrollarnos desde nuestras propias fuerzas de manera soberana y él todavía seguir, bueno, es que igual Occidente vuelva a tener una buena actitud con nosotros, demás, yo incluso eso lo veo en ciertos momentos incluso con Rusia, ¿no? En el momento, por ejemplo, en el que Donald Trump empezó con su fanfarronería, voy a parar la guerra en Ucrania en 24 horas, intentando hacer guiños a Putin para que parara la guerra y demás, y veíamos ahí cómo la propia burguesía rusa se empezaron a albergar ciertas esperanzas de que, bueno, igual con Estados Unidos, y ahí hubo grandes discusiones con Putin y demás, y ahí ya estamos viendo, ¿no?, cómo se está volviendo a esa distancia entre Estados Unidos y Rusia, pero ahí eso ya demostraba un poco también cuál era esa predisposición todavía de una burguesía a perder el culo por Occidente. Lógicamente Occidente te da mucho más de lo que tú puedes llevar a cabo en tu propio desarrollo. Vemos, por ejemplo, en Brasil, Lula, ¿no?, proponiendo que meta a los BRICS dentro de los G20, si no recuerdo mal, creo que propuso eso. Es decir, todavía hay esa predisposición a no ser el lacayo de Occidente y del imperialismo occidental estadounidense otanista, sino esa falsa esperanza de vamos a integrarnos con ellos porque la cuota de ganancia puede aumentar entre nosotros y demás. Y eso, si no lo remedian los BRICS desde, ya digo, desde procesos capitalistas, les van a pagar muy, muy caro. Y hay que tener en cuenta que el imperialismo occidental, y esto yo lo he dicho muchas veces, y no solamente el imperialismo occidental, la burguesía en general, no solamente impone su dominio mediante la fuerza, bien, sino también de maneras muy sutiles. Y intentar atraer a estas burguesías nacionales, haciéndoles creer que van a tener mayores cuotas de ganancia con ellos, también es una manera de subvertir los BRICS desde dentro. Entonces ya digo, si de esto no se curan los BRICS, les puede salir muy caro. Bueno, la propia India. La propia India también es un paradigma en sí mismo. O sea, la India juega a todos los bandos, al estilo Turquía también, que juega a 1000 bandos, como dijo un compañero sirio, de los turcos no se fían ni los turcos, ¿no? Entonces, bueno, sin más, ese carácter contradictorio de los BRICS les puede salir bastante caros, ¿no? Y ya vamos llegando un poco al final de la entrevista, pero lógicamente no podemos terminar sin que te haga la siguiente pregunta, y esto es una pregunta que yo te quería hacer desde hace mucho tiempo y es la siguiente. No tiene nada que ver con lo que te hemos comentado hasta ahora, pero sí te la quiero hacer. A ver, ¿cuál es tu opinión acerca de Stalin? Porque en este canal defendemos a Stalin, reivindicamos el legado de Stalin, hemos desmentido muchas mentiras de Stalin en este canal, bueno, y nos ha caído, no te pueden imaginar. Stalinistas, defendéis la represión stalinista, el terror, tal. Entonces,
¿Cuál es tu opinión acerca de Stalin, su pensamiento, su legado, Stalin en general? Bueno, vamos a ver. Nosotros enfocamos el problema no de Stalin, sino el llamado stalinismo, que eso es más que Stalin, ¿no? La política que sigue el PQS y la Unión Soviética durante un largo periodo histórico, ¿no? El periodo en el cual se construye el socialismo. Yo creo que esto es importante. Entonces, necesariamente tenemos que confrontarlo con otro proceso muy semejante, pero no idéntico al que se da en China. Entonces, nosotros lo enfocamos desde esta posición, desde el punto de vista de la transición del capitalismo al socialismo y más allá, y del socialismo, en el caso de la URSS, al comunismo, que es un problema que se plantea en un momento dado, ¿no? Esto es, yo creo que es el enfoque, al menos pensamos, marxista de esta cuestión. No una cuestión personal, que si culto, que si Stalin bueno o Stalin malo. No, es un problema histórico, económico, social, ideológico, político, etc. Entonces, al principio, nosotros siempre adoptamos frente a los khrushchevistas, siempre hemos adoptado una posición de defensa de Stalin, de la Unión Soviética, de todo ese periodo. Por principio, o sea, eso, pero estaba el otro problema, que había otra experiencia ahí, la experiencia china, y podía servirnos si no de modelo, por lo menos de alguna forma podía corregir los errores que consideramos que se habían cometido en Rusia en la época de Stalin, ¿no? Y por consiguiente también errores teóricos de Stalin, ¿no? Como dirigente, ¿no? Hacíamos una comparación y al principio y consideramos que la Revolución China, Mao Zedong en este caso, como el representante y dirigente, ideólogo de esta revolución, pues bueno, la comparación salía ganando respecto a Stalin, a Rusia, ¿no? Era la tesis del desarrollo del marxismo-leninismo, Mao Zedong había desarrollado el marxismo. Y esto lo compartimos durante un tiempo, ¿no? Hasta que llega la crisis china, la revolución cultural y sus resultados, y decimos, aquí pasa algo, aquí esto tampoco casa. Si en Rusia, la Unión Soviética se cometieron errores, en China se están cometiendo otros errores también, ¿no? La cuestión es que Mao critica a Stalin los errores y parecía que sus teorías, sus concepciones iban a corregir aquello, y de hecho los ha empeorado. En la práctica ha sido así. Entonces, damos marcha atrás. Bueno, marcha atrás no es la palabra, volvemos a los principios. Decimos, hay que volver a los principios en una situación de confusión y de crisis. Ya Lenin lo decía, hay que volver a los principios y volver a reorientarse. Y es lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, hemos vuelto a analizar la experiencia soviética de la época de Stalin, los textos de Stalin, cosa que antes habíamos descuidado bastante, antes habíamos asumido a Mao de una manera acrítica, ahora no, ahora adoptamos una actitud muy crítica, decimos, cuidado, en esto tiene razón, aquello también, pero este otro no tiene, ni aquello tampoco, ¿no? Y llegamos a una conclusión. En la comparación entre la Revolución China y la Revolución Soviética, a Stalin, cuidado, ¿quién sale vencedor en esta competencia? Desde el punto de vista del marxismo, del leninismo, nos decimos, Stalin, la Unión Soviética, es en la auténtica vía socialista. Stalin es presa de una manera fiel a los principios, al leninismo, a la historia, a la economía política, los intereses de la clase obrera soviética e internacional. En el caso de China, bueno, se aproximan, hace cosas interesantes, cosas que algunas habrá que recoger, habrá que considerar, pero no es la línea a seguir. Yo diría, ni siquiera los países tercermundistas, porque ya vemos lo que ha ocurrido. Al final ha triunfado la línea burguesa, se ha impuesto, siguiendo en buena medida la línea marcada por Mao Zedong. Entonces, ese es nuestro enfoque, ese es nuestro planteamiento. Stalin es no solo personalmente, es una gran personalidad, un gran hombre, sino también un gran militante comunista, un ideólogo, un maestro del proletariado internacional, lo consideramos así. Ahora bien, Stalin también cometió errores, cuidado, es que no nos paramos ahí. Ahora decimos, establecida esta relación, esta prioridad en cuanto a
a la importancia de uno u otro para nuestro movimiento, para nuestra comprensión, vamos a ver qué encontramos en los errores de Stalin, de la conducción soviética, sobre todo en la etapa de la transición al comunismo, que es lo que se planteaba llegar un momento en la Unión Soviética. Y ahí descubrimos algunas cositas que son muy interesantes, en el plano, sobre todo teórico, filosófico, ¿no? Vemos, Stalin cometió algunos errores ahí, no consideró en su justo valor la dialéctica, comete errores, sobre todo en la formulación, y hay un texto muy importante, que además es muy considerado en todo el movimiento comunista internacional, su texto que trata sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico. Nosotros ahí vemos una gran laguna muy importante en lo que se refiere a la ley de la negación de la negación. No trata esta ley, prácticamente la ignora, hace una formulación muy extraña, elude el problema para nosotros de fondo, y es el hecho de que también en el socialismo opera la ley de la negación de la negación. Solo que adopta un nuevo carácter, un carácter distinto a la que se da en el capitalismo y, por supuesto, en la etapa de transición del capitalismo al socialismo, en donde, por ejemplo, la nueva política económica juega un papel importante. Ahí entra la negación de la negación, muy importante. En cambio, en la etapa ya de socialista avanzado, que se plantea la transición al comunismo, Stalin, el partido bolchevique, ignora esa ley y habla de lo viejo y lo nuevo, cuando hay problemas de fondo ahí. Hay cuestiones mucho más importantes que la contradicción entre lo nuevo y lo viejo. Existe la contradicción de la aparición de un nuevo movimiento con nuevas características que no son como en la transición de carácter capitalista, la NEF, tal, sino de carácter netamente comunista para nosotros, que es lo que había que haber resaltado, impulsando un movimiento de masa de carácter comunista, contra la burocracia, contra las ideas, los hábitos, los prejuicios religiosos, y sobre todo en el plano económico, acabar con el derecho burgués, tal. Ahí es donde nosotros vemos que hay carencias, hay algunas desviación. Dentro del espíritu del marxismo, del leninismo, no estamos diciendo Lenin, Marx, Lenin, el Stalin, la sucesión. Para nosotros son los clásicos, pero claro, hay que analizarlos también, ver dónde se pudieron equivocar y por qué, que nosotros analizamos eso. Por ejemplo, el bujarenismo juega un papel importante ahí. ¿Por qué? Porque Bujarin, de una u otra forma, representa una continuación del capitalismo, la NEF, una prolongación de la NEF, que es lo que han hecho parte hizo Mao y retomó los denguistas y eso les ha llevado al capitalismo. Y en Rusia existía ese peligro. Pero eso respondía a una etapa muy concreta. Los planes de desarrollo, la colectivización acaba con la NEF y eso es justo. Y ahí se inicia una nueva etapa. Entonces, el peligro de que la NEF se prolongara es lo que nos lleva a estar, pensamos nosotros, a negar la negación. Pero lo que hay que es justo acabar con la negación de la negación, porque acaba ahí. Pero de ese nuevo desarrollo socialista, de la industrialización, de la colectivización, de la revolución cultural que se produce allí, surge una nueva contradicción que no es la que aparece en la NEF. No es aplicar los factores, las viejas formas e incluso el contenido de las revoluciones burguesas anteriores, que no se plantea en la propiedad, pequeña propiedad, tal. Aquí no es, pero ya es lo contrario, es negar los aspectos negativos que están en el socialismo, es negar de alguna forma el socialismo. Y entrar en la etapa comunista. Esto es muy importante. Nosotros hemos estudiado todo esto y lo tenemos ahí presente. Entonces, asumimos plenamente a Stalin y le hacemos algunas críticas. Decimos, Stalin aquí falló y esto originó en parte lo que vino después. Hay que atribuir a Stalin alguna responsabilidad en eso. La llegada de los Khrushchev y compañía hay que explicarla. ¿Fue el culto a la personalidad? No, pues Stalin se opuso al culto, no fue cuestiones teóricas, ideológicas fundamentalmente, lo que dio pie a que apareciera esta gente con su fin. El Khrushchev iba a construir el socialismo casi inmediatamente, ¿no? Eso era falso, era mentira. Pero se basaba en parte también en las deficiencias de la concepción, yo diría, stalinista acerca de la transición al comunismo. Carecía para nosotros de la ley de la negación de la negación.
se había quedado ahí, eso se había desvirtuado, no vio la necesidad de fomentar un movimiento, lo vio, lo propulsó, pero no tenía una base teórica, porque en el 19 Congreso del partido se plantean todos estos problemas. Es el último congreso que asiste Stalin, se plantean todos los problemas relacionados a la lucha contra la burocracia, fomentar la democracia proletaria, promover una nueva generación de cuadros, todo está ahí, pero la base teórica no está clara. Yo lo veo así, ¿eh? Esto cuidado, está dando lugar a una interpretación errónea, que yo estoy alertando, va a haber que estudiarla, en el sentido de que estoy hablando de un tal Gross Fur, un americano que ha escrito por ahí la historia, que para mí las conclusiones son completamente erróneas. Está hablando de que Stalin propugna en sus últimos días una especie de democracia así en abstracto. No, eso es falso. Propugna una democracia socialista. Ya en el 19 Congreso se plantea muy claramente las bases de la promoción de las masas, de los cuadros jóvenes y tal, para fortalecer la democracia socialista, no la democracia en general. Y ligado a eso, lo más peligroso, a esa tesis, es que, según dicen, Stalin está propugnando poco menos que desalojar al partido de la dirección del Estado. O sea, el partido ha de abandonar la dirección del Estado. Y eso es titoísmo, eso no es marxismo-leninismo, eso es titoísmo. El Estado, o sea, el partido se convierte en una especie de escuela para la formación de, no sé, de monjitas de la caridad o algo así, porque si no van a ser el cuadro que van a dirigir el Estado proletario, no sabemos qué van a dirigir esos cuadros. De alguna forma introduce un elemento ideológico burgués, democrático burgués, que desaloja al Partido Comunista de la dirección del Estado y facilita, por supuesto, el desarrollo del capitalismo en todos los sentidos. Eso es lo que hicieron los titoístas. Es retornar a la vieja tesis, la vieja consigna de los soviets, sí, pero sin los bolcheviques, que fomentaban los mencheviques, los eseristas, con el apoyo de los imperialistas. Cuidado con esa teoría, cuidado con eso. A Stalin hay que tomarlo todo. Es decir, como teórico, como dirigente, como comunista y no como un demócrata burgués anti-estalinista. Porque están presentando a un Stalin anti-estalinista. Ese es el riesgo. Y eso es muy peligroso, porque hay muchos elementos en este país que lo están tomando esa teoría para difundir el anti-estalinismo, para arrimar el ascua a la sardina de los revisionistas, los oportunistas y de los trotskistas. Cuidado con eso, Bien. Yo, a ver, sí, has dicho muchas cuestiones sobre Stalin, estoy bastante de acuerdo, menos con lo último que has comentado. Sobre el tema de lo que dice Grover Furry y demás, porque yo me he leído sus libros, me he leído bastante sus libros, la verdad. Y la conclusión a la que llega Grover Furry es verdad que, bueno, Grover Furry no es comunista, ¿vale? O sea, eso hay que dejarlo claro. Tienes ciertas simpatías, pero él nunca se ha declarado comunista tal cual. Tiene simpatías, cree la causa justa, pero él se considera ante todo, pues eso, historiador y quiere desmentir las mentiras anticomunistas y demás, y se enfoca muchas veces en el periodo de Stalin. Entonces es verdad que habla un poco, cuando habla por ejemplo Stalin y la lucha por la reforma democrática, porque sí, Stalin hizo una lucha por la reforma democrática, que hace Grover Furry lo deja un poco en abstracto. Lógicamente que la lucha por la reforma democrática que plantea Stalin no es una democratización burguesa, sino que es una democracia proletaria en la URSS, en el sentido de quitarle el peso a la burocracia, quitarle el peso, por ejemplo, a los líderes regionales, en el sentido de que estaban intentando utilizar sus privilegios, realizar unas elecciones verdaderamente potentes, como se lo prometió a Roy Howard, creo que era, en la entrevista que se lo promete y demás. Luego, eso es lo que hay. Otra cosa es que Grover Furry lo dejara en abstracto con lo de la reforma democrática y se puede interpretar como democracia burguesa. Pero en realidad Stalin lo que se refería era una reforma democrática proletaria, en el sentido de darle más poder a la clase trabajadora, porque ya no existía tanto riesgo. Sí, estaba acercada, lógicamente, a la Unión Soviética, pero ya no existía ese riesgo después de los planes de quinquenales, en el sentido de que podían tumbarlo. Aunque bueno, sí es verdad que luego, lógicamente, había quinta columna y demás y todo lo que salió, ¿no? Pero bueno. Y otra cuestión es cuando se plantea la separación de partido y Estado,
no es que el partido se convierta simplemente en una escuela de formación o lo que sea, no. Stalin cuando propone eso, no lo propone tal cual así, sino que Stalin dice, al fin y al cabo, que lo que había que hacer era que el partido recuperase su función de vanguardia. En el sentido de que el Estado tiene que desburocratizarse, en el sentido de que a las altas esferas del poder lleguen al fin y al cabo gente que valga, auténticos revolucionarios y no simplemente militantes del partido que hayan llegado a estos cargos de poder por trayectoria política, ¿vale? Es decir, porque llegaba un momento en la Unión Soviética en el que cuando había que tomar decisiones políticas pesaba mucho más lo que venía a decir el PQS que lo que podía decir los que formaban parte del Estado, ¿no? Porque al fin y al cabo, por ejemplo, vamos a Kalinin, por ejemplo, que era el presidente de la Rusia soviética, dentro de la URSS, lógicamente. Sus decisiones estaban limitadas al fin y al cabo por el partido, porque era militante del partido y como militante del partido se acogía al centralismo democrático. Entonces, ahí quedaba viciado la maniobrabilidad política de estos dirigentes. Entonces Stalin dice, bueno, intentemos que no exista este condicionamiento partidista al Estado soviético y que los mejores cuadros de la clase trabajadora puedan ser elegidos por el propio pueblo trabajador y lleguen, ¿no?, a distintos cargos del Estado según sus aptitudes y lo que se merecen y no tanto por ser militantes del partido. A ver, es mucho más profundo, lo explicaba así en 2 minutos, pero viene a ser eso, no simplemente, no, el partido lo separamos y lo convertimos en una escuela o algo como un instrumento o un apéndice, no, 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 es tal que lo he explicado ahora. Simplemente eso, ¿eh? O sea, eso es, tú lees los escritos originales, hay el famoso libro Inoy Stalin, otro Stalin también de Yuri Zhukov y demás, que analizan todas estas cuestiones y viene a ser esto, sin más. O sea, simplemente lo quería mencionar porque, bueno, este tema ya lo he tratado bastante también en mis libros y demás. Y entonces, ya ahora sí, para ir un poco terminando, quiero hacerte la pregunta del millón. He dejado la pregunta del millón un poco para el final. Y es, ¿en qué trabajo tenemos que estar ahora mismo? ¿En qué tenemos que trabajar actualmente los comunistas? En la situación nacional, internacional, geopolítica que tenemos. ¿Cuáles son los desafíos? Y si realmente estáis de acuerdo con emprender un proceso de unificación comunista en la situación en la que nos encontramos actualmente. Bien. Hay algunas cuestiones, yo diría, previas a todo eso, porque en principio había que aclarar cuál es la verdadera situación en que se encuentra el movimiento. Actualmente tenemos un gran problema, y es China. Para mí, la evolución que ha seguido la política del PC chino, lo que hemos considerado ya la restauración capitalista en definitiva, y la adopción ya como doctrina oficial prácticamente de la política burguesa, en definitiva, el nuevo Estado de derecho socialista es ya la correspondencia superestructural a nivel político de la nueva base capitalista, monopolista casi. Ese es el problema principal. ¿Por qué? Porque esto se sigue presentando como un resultado o como una línea socialista comunista. Está influyendo a mucha gente, está sembrando mucha confusión. Y es más, estos han lanzado toda una campaña, no sé si conoces, que están editando una revista teórica, que, en fin, en la que se hace, el primer número hace una apología de lo que lo que nosotros llamamos el Tixian, que es la política milenaria de China, ¿no?, del imperio. Eso es completamente inaceptable, no se puede aceptar eso, y menos que se presente como algo así como el desarrollo a nivel superior del marxismo, cosas así, ¿no? De cara en el plano internacional, esto está difundiendo la consigna que han aplicado en China de la unión de los contrarios, que se traduce en esa especie de unidad de destino universal, ¿no? Eso aquí los fascistas lo han predicado mucho, esa misma
esa misma teoría. Es curioso, ¿eh? Pero eso es la conciliación a nivel mundial, el desarrollo tecnológico, las nuevas herramientas tecnológicas y el poder blando y tal nos va a permitir ya llegar a un acuerdo, a una paz. No existe imperialismo, no existe la opresión, no existe la explotación, no existe nada más que empezar a imitar la política de Deng Xiaoping y de Xi Jinping ya al final, ¿no? Que es la culminación de todo este proceso. Entonces, para nosotros ese es el problema principal. Mientras no haya una aclaración entre los comunistas de todos los países sobre esta cuestión, porque el revisionismo ya está ahí, está desbancado, ya me refiero al revisionismo soviético, titoísmo, ya eso está ya, el eurocomunismo se ha acabado, ya no es un problema. La historia ha terminado ya por demostrar lo que eso era y dónde iba. Ahora el problema está en un país que se sigue llamando socialista y en un partido que sigue ostentando el título de comunismo y con la bandera de tal, ¿no? La sin martillo. Y mientras eso no se aclare, considero que va a ser muy difícil reagrupar de nuevo y organizar al movimiento. Yo lo considero así. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Hay que tomar posición muy clara. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ¿qué es lo que no se nos plantea? Pues fundamentalmente reconstruir los partidos, desarrollar el movimiento revolucionario en cada país y sobre esta base fomentar, apoyar moral, política e incluso yo diría materialmente a todos los movimientos revolucionarios de la clase obrera en todos los países. Partir de una base, entre comillas, nacional, movimiento, cada país se desarrolla, se constituye un movimiento revolucionario, marxista, leninista, comunista, la toma del poder y apoyamos a todos los partidos y los movimientos revolucionarios proletarios en todos los países. Esa es nuestra posición. Y no al revés, no decir, primero hacemos un tingladito aquí, que somos muy listos, nos ponemos de acuerdo, cosa imposible, pero bueno, demos por supuesto que eso fuera posible, en una mesa elaboramos o escribimos un programito muy bonito y luego vamos a construir los partidos. No, eso es falso. Es una idea completamente errónea. Hay que partir, además, porque es donde únicamente existen variantes condiciones materiales, ideológicas, culturales, para montar un movimiento real, una fuerza real en cada país. Y sobre esta base vamos al plano internacional. Si todos tomamos esa vía, vamos a encontrar una fuerza real y es más, va a ser mucho más fácil ponernos de acuerdo, porque partimos de un movimiento de masa real, revolucionario, y con unos problemas ya resuelto, al menos en el plano organizativo y político. Y eso es muy importante. Yo lo veo así. O sea que la consigna de constituir un nuevo movimiento comunista, muy bien, de acuerdo, pero ¿cómo llegamos a eso? Ahí está la dificultad. Y luego, ¿qué carácter va a tener eso? ¿Va a ser un centro único que va a dirigir al mundo? Eso hay que revisar la doctrina del movimiento comunista, de la Tercera Internacional. Nosotros tenemos un análisis, un libro que lleva por título Aproximación a la historia del PC, que no es la historia del PC solo, es la historia de la Internacional Comunista también, está vinculada, la historia del PC de la época de la Tercera Internacional está vinculada a la historia de... Y de ahí hemos sacado una serie de conclusiones que sirven para el momento actual. Y una de ellas es esta, o sea, hay que desarrollar un movimiento en cada país, sobre la base de sus condiciones objetivas, su vanguardia, desde un enfoque global, por supuesto, pero partiendo de la base, la raíz propia. Y ahí remontarnos ya a un plano internacional recogiendo todas las experiencias, toda la fuerza y los medios de que cada uno dispone poner al servicio de la causa, ¿no? Esa, ya sabemos que del manifiesto comunista el internacionalismo proletario se interpreta así. Primero, lo fundamental es el conjunto, la parte se puede poner al servicio de la... Pero vamos a constituir la parte, si no, no tendremos el conjunto tampoco. Ese es el problema, esa es la contradicción. La parte se debe subordinar al todo, que es el movimiento comunista internacional. Ese es el principio, ya desde el manifiesto. Pero ¿dónde está la parte? ¿Dónde? Esa es la cuestión que hay que ventilar. Así es como yo lo veo. Y bueno, pues Manuel, la verdad que ha sido todo un placer tenerte en el canal. Ya vamos a ir terminando. Te voy a dejar, nada, 2 minutos para que
te dirijas a la gente, digas lo que te parezca. Así que nada, yo me callo un momento y te dejo a ti para que puedas ya tus últimos 2 minutos finales para que digas lo que se te venga en gana, la verdad. Bueno, lo que yo veo más necesario que nunca es dejar bien sentado que el capitalismo está en crisis, por supuesto. Yo diría que es una crisis terminal y que eso nos obliga a todos a hacer un gran esfuerzo, yo diría casi no solo material, sino también de imaginación para descubrir los rasgos fundamentales de esta crisis, que tienen muchos rasgos comunes con las crisis del sistema y las crisis políticas y revolucionarias de otras épocas, muchos rasgos comunes, pero también tiene algunas particularidades, que es lo que tenemos que descubrir. Entre ellas la que acabo de decir. O sea, contamos con una estructura que pertenecía ya de la Unión Soviética, precisamente había una plataforma real, era la Unión Soviética, era el partido bolchevique que ayuda al movimiento comunista. Eso no lo tenemos, eso no existe. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Es previsible una revolución, digamos, Rusia, una nueva revolución que va a ser distinta a como se dio entonces? ¿Es previsible? Bueno, no hay que descartarlo, pero mientras eso no surja, tenemos que basarnos en nuestras propias fuerzas. Eso es muy importante. Desarrollar nuestro movimiento en cada país y ayudar, a la medida de nuestras posibilidades, a la recomposición del movimiento en otros países, pero partiendo de esta base. Que mañana conseguimos coordinarnos, trazar una línea común, ponernos de acuerdo en campañas, agitación, propaganda y hacer algunas acciones conjuntas de carácter solidario, tal, muy bien. Eso sería estupendo. Pero no va a ser como en la época de las antiguas o anteriores internacionales. Va a ser de manera distinta, porque la situación es muy distinta. Y porque sobre todo se exige que en cada país el partido esté muy claro respecto a lo que tiene que hacer y no esté supeditado a una dirección que en otras épocas podía tener un sentido, que ahora pienso que no se sostendría como autoridad moral, política, etcétera. Yo es lo que se me ocurre decir, apretar fuerte cada país, transmitir nuestras experiencias, apoyarnos en la medida de nuestras posibilidades y sobre todo atender el problema principal. ¿Qué va a pasar en China? ¿Qué está pasando en China? Y atención, en el último punto, la Unión Soviética se va a recomponer. El socialismo va a volver en la Unión Soviética posiblemente antes que ningún otro país. Hay condiciones para eso. Y eso va a ser una nueva plataforma para todo el movimiento comunista internacional. Por consiguiente, debemos apoyar a los camaradas rusos, ayudarles en lo posible para que se repongan e encabecen de nuevo el movimiento en su país, tomen el poder de una puñetera vez, y bueno, a ver qué tipo de alianza establece con esa burguesía, vaya allá, putinista, que en principio, bueno, siempre que no derive hacia un régimen de tipo fascista, podríamos establecer, e imperialista, atención, podríamos establecer algún acuerdo. En definitiva, ¿es posible el restablecimiento del socialismo por una vía, atención, esto es una barbaridad lo que decía, por una vía pacífica? ¿Es posible? Dejo la pregunta en el aire, Dejo la pregunta en el aire. Pero dada la situación mundial, internacional y tal como se están desarrollando las cosas en Rusia, no lo descarto. Porque la vía de vinculación al oeste, al imperialismo europeo de la burguesía rusa, eso se ha cerrado. Por mucho tiempo, además. Y la vía que puede tomar de alianza con China, con el siismo, etcétera, está abierta, pero yo veo que no va a tener salida. Si elaboramos correctamente nosotros, fomentamos el movimiento obrero en todas partes y constituimos una organización internacional capaz de explicar y de unir al proletariado. Entonces, en ese movimiento, en ese proceso, pienso que los comunistas rusos van a jugar un papel muy importante. Tienen reservado un lugar muy destacado. Y es todo lo que tengo que decir. Pues muchísimas gracias, la verdad, de venir al canal. Te esperábamos con muchas ganas, yo particularmente también. Lo que he dicho al principio nos ha costado mucho, pero bueno,
aquí te hemos tenido, es un placer escucharte, siempre es un placer escucharte, tenemos pendiente conocernos en persona, a ver si cuadramos y podemos estar, y Pau, te lo digo para que cuando concertemos una cita no fallemos, ¿eh? sí, pero seguro que encontramos un momento. Así que, de nuevo, un placer de verdad haberte tenido en el canal. Tanto te lo digo por mi parte como el compañero Julen, que no ha podido estar hoy aquí, pero te damos las gracias. Y nada, esto ya un poco para la gente que ha visto el vídeo. Si os ha gustado la entrevista, pues dejarme un like, un me gusta, suscribiros al canal y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!